¿Qué tal? Soy Arturo Cuellar Fernández, autor del libro Seguridad Integral de la Empresa, editorial Trillas, el cual pueden obtener en las librerías Trillas y El Sótano en México y venta en línea a todos los países. Recuerden que los temas que comentamos pues están en el libro y lo pueden ustedes consultar para ver los temas más a detalle. El día de hoy pensé en hablar sobre la seguridad integral de la empresa porque me parece que ha habido cierta confusión debido a que las empresas, de acuerdo a la preponderancia de sus actividades, pues ponen una área de seguridad que puede bien ser seguridad e higiene cuando quieren prevenir las afectaciones a los recursos humanos por las actividades propias de la empresa, o bien puede ser seguridad industrial, porque también puede generar afectaciones al medio ambiente, a la naturaleza y también desde luego al hombre. O bien también áreas como protección civil, que esta es una área que se ha vuelto muy importante, en donde se tienen que prevenir todos los agentes perturbadores que puedan afectar a la empresa, ¿no? Como sismos, inundaciones, huracanes, etcétera. Y es muy importante. Nada más que en esta área sí quiero comentar que los procesos tienen que ser claros y objetivos y viables. A veces protección civil se convierte eh, en una tramitología muy burocrática para la empresa y que pues a veces genera corrupción también para que puedan operar. Entonces sí, es importante que las empresas puedan trabajar libremente, bien, de acuerdo apegada a las leyes también, a la normatividad que están en las instancias legales correspondientes, porque también las empresas van a generar empleo y van a generar riqueza. Entonces es importante que puedan desarrollarse de manera favorable, en un ambiente favorable, tanto para la empresa también como para la comunidad, para que también le retribuya a la comunidad de empleo y genere pues, derrama económica, ¿no? Mediante su actividad económica. Bien, pues miren, me detengo a este tema de la seguridad de la empresa, seguridad integral de la empresa, porque me parece que ha habido confusiones y pues cada empresa, como les digo, pues la ha denominado de diferente forma. Entonces, pues vamos a analizar el tema y les voy a compartir aquí unas láminas para socializar los temas, ¿no? Entonces, la seguridad integral de la empresa, en mi opinión, son todas las actividades multidisciplinarias coordinadas para prevenir, atender y dar solución a las posibles afectaciones de la organización en cuanto a personas, bienes, información, imagen social de la organización, que es la imagen corporativa. Entonces, la seguridad tiene que ser integral, por eso el nombre es seguridad integral de la empresa. Y tiene que cubrir todos estos elementos, todas estas facetas de la seguridad de la empresa, desde luego a las personas que son prioridad. Y aquí pues se incluirían conceptos como seguridad de higiene, como seguridad industrial, en donde pueden ser subáreas como protección civil también, en donde estén integradas con este concepto de seguridad integral, para que no queden fuera aspectos de cuidar como los bienes, por ejemplo, y estos elementos tan importantes para la empresa como la información también en la imagen corporativa. Una administración eficiente de la organización va a prevenir los riesgos. Los riesgos se previenen. Cuando no hay una gestión favorable de la seguridad en la organización, los riesgos se van a ver ya cuando están concretados en afectaciones, ¿no? Entonces van a sentirse los efectos cuando ya se han materializado en quebrantos. Entonces, esta es la cuestión que el especialista en seguridad tiene que explicar por qué se dieron estas afectaciones, cuáles fueron las causas, si fue posible anticiparlas, prevenirlas, si fueron el resultado de un accidente cuando pues no se tuvo nada que ver, cuando fue una situación fortuita que no tuvo que ver pues la organización y el hombre, o bien si fueron resultado de una imprudencia. Y si es así, pues todos estos elementos se tienen que evaluar para que no se puedan volver a repetir, ¿no? Las empresas por sí mismas, al concentrar riqueza, se convierten en un centro de atracción para la delincuencia. Entonces, ahorita estamos hablando del problema de la inseguridad, ¿no? Y según la propia especificidad de cada empresa, va a desarrollar un grado de atracción delincuencial específico. ¿Cuál es el grado de atracción delincuencial de la empresa? Pues es la atracción que va a generar para la
delincuencia por sus actividades económicas, por sus actividades de negocio y su administración de riesgos. Hay dos premisas que yo elaboré y que se las propongo porque a mí me ayudan mucho a entender el problema, ¿no? Espero que a ustedes también. La premisa de complejidad y riesgo de la institución. Esto es, en la medida en que la corporación se desarrolla, progresa y crece, también se va a incrementar su exposición al riesgo. Cuando empiezan, pues una empresa pequeña va a tener dificultades y va a tener riesgos, pero en la medida que esta crece van a generarse áreas, departamentos, procesos y obviamente va a incrementarse su complejidad y su riesgo. Y también la premisa de riesgo equivalente a la institución. Esto es que cada corporación va a presentar sus riesgos específicos. No es lo mismo el riesgo que pueda tener una tienda de retail a una institución bancaria, por ejemplo, tienen diferentes riesgos, o a otra, por ejemplo, de transporte de personas, una empresa de aviación, etcétera, ¿no? Cada una va a tener un riesgo específico de acuerdo a sus características y actividades fundamentales. Entonces, el tipo de riesgo está en relación con el tipo también que desarrolle de actividades la organización. Cada empresa entonces va a tener riesgos específicos en cuanto a, pues, por ejemplo, los bienes, cuando se trata de tiendas de autoservicio, de retail, etcétera. Van a ser exposiciones de riesgo en los recursos humanos, por ejemplo, las fábricas que pueden afectarse los obreros en los procesos, empresas de mensajería, cuando también pueden sufrir daños sus conductores en los robos, materias primas, cuando hay empresas que padecen los efectos meteorológicos para lo que producen. La distribución de mercancías, pues es un tema para el transporte de mercancías que se dedican a la mensajería específicamente, y a otras transportes, otras empresas que transportan sus muebles, transportan sus bienes que van a vender en sus tiendas, pues ellos van a también a tener ese tipo de exposición a este riesgo específico en este rubro. Por ejemplo, la información, los bancos pues tienen esta cuestión de que tienen que cuidar mucho el valor de la información, porque cuando se roba, pues pueden generarse fraudes para sus clientes, robo de identidad, etcétera. Y la imagen corporativa. Esto, por ejemplo, el transporte de personas, aerolíneas, tienen que tener mucho cuidado porque está en trato directo con el cliente y este los va a evaluar directamente. Entonces hay que cuidar mucho la imagen. Yo quiero aclarar que todas las organizaciones, todas las empresas tienen riesgos en todos estos rubros. No podemos, digamos, decir que nada más se tiene riesgo en un rubro y en otro no. Pero sí va a haber prioridades de acuerdo a cada organización. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de cada organización para identificar los riesgos específicos preponderantes de cada organización de acuerdo a sus características y actividades. Otro concepto que elaboro y que se los pongo a consideración es el principio del entorno. Bueno, cuando analizamos las comunidades y su exposición al riesgo, pues vemos que también cada comunidad tiene un riesgo proporcional al entorno en el que está, ¿no? Entonces, las personas y las organizaciones, las instituciones que están inmersas en estas comunidades, igualmente van a tener ese riesgo proporcionalmente al entorno en el que se encuentran. Entonces, esto nos sirve porque las organizaciones deben analizar la situación específica de acuerdo a su situación geográfica. No es lo mismo una empresa que está en Tamaulipas a que está otra en Yucatán, otra que está en Chihuahua, otra que está en la Ciudad de México, porque la situación geográfica va a ser también muy importante. Y de acuerdo también, no nada más el estado, va a ser el municipio, va a ser la colonia, va a ser el índice de riesgo, de inseguridad que le va a afectar directamente. Entonces, cada organización tiene que generar estrategias de seguridad y desarrollar su propio programa de seguridad, porque este tiene que ser como un traje hecho a la medida. Y tiene que ser para cada institución que tiene sucursales, por ejemplo. No puede ser un programa de seguridad igual, ni siquiera para una misma organización, porque esta tiene diferentes sucursales y cada una tiene una ubicación diferente. Entonces, cada una va a tener un riesgo diferente. El sistema de seguridad de la empresa, ¿cómo se va a componer? La empresa va a tener
estos elementos de la estructura de seguridad que van a formar la estructura de su seguridad, que van a ser los recursos humanos, que van a ser los recursos económicos, cómo se aplican a la seguridad, los recursos materiales aplicados a la seguridad y los recursos técnicos aplicados a la seguridad, todos estos asignados a la protección de la organización. Entonces, si tenemos recursos humanos pues mal preparados para la seguridad, pues esto nos va a incidir en nuestra estructura y en nuestro sistema de seguridad. Si tenemos recursos económicos ineficientes, pues también recursos materiales ineficientes o recursos técnicos no adecuados, esto nos va a afectar en la estructura de la seguridad y en la eficiencia del sistema de la seguridad. Pero entonces hay que profesionalizar a los recursos humanos para preservar la seguridad con adecuados recursos materiales y tecnológicos para tal fin. Pero yo también quiero ser enfático en que más dinero no necesariamente va a garantizar más seguridad, porque esto también tiene que ver con la gestión de la seguridad. Si tenemos personas que están administrando, administradores que tienen una mala gestión de la seguridad, pues obviamente aunque le apliquemos mucho dinero y mucha tecnología, pues no vamos a tener un buen sistema de seguridad. Y en cambio, si tenemos una buena administración de la seguridad, pues podemos nosotros hacer buen uso de los demás elementos de la estructura de la seguridad, aunque sean pues básicos, pero vamos a tratar de organizarnos lo mejor posible y para que tengamos un buen sistema de seguridad. Entonces, hay que equilibrar todas estas partes del sistema y de la estructura de la seguridad de la empresa. Bueno, el grado de atracción delincuencial de la empresa GADE, entonces se tiene que referir al riesgo que tiene la empresa de sufrir diversos delitos resultado de los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos materiales, su ubicación geográfica, esto es aplicado al principio del entorno, y también sus estrategias preventivas. Este concepto de grado de atracción de delincuencia de la empresa yo lo elaboré a partir de los elementos anteriores. Entonces, si nosotros evaluamos todo lo anterior, nosotros vamos a tener un nivel de exposición al riesgo específico para cada organización. Y también hay una escala para evaluar el grado de atracción delincuencial de la empresa. Esto también podemos nosotros evaluar los elementos anteriores y entonces elaboré esta escala que también se las pongo a su consideración y es un instrumento para evaluar las posibles afectaciones que puede tener la empresa, ¿no? En cuanto a si hay personas que desean hacerle daño, si hay descuido, incapacidad o negligencia de la empresa que no tiene buenos sistemas de administración de su seguridad, y la empresa entonces se torna vulnerable. Entonces, recuerden que el grado de reacción delincuencial lo aplicamos en otra charla para las personas de daño o secuestro y les comentaba que también es equiparable para las empresas. ¿Cómo vamos a aplicar esta escala para evaluarlo? Yo creo que lo vamos a ver en otra charla porque sí lo vamos a ver más a detalle. Quedan muchos temas en el tintero, pero los vamos a ir sacando y platicando poco a poco, ¿verdad? Para la empresa el riesgo humano es un factor de riesgo. Por una parte, para el propio personal puede ser un riesgo la empresa, porque la empresa puede generar un mal ambiente laboral para el empleado, por ejemplo, el mobbing, y puede generar afectaciones para el empleado en su integridad psicológica y social. De hecho, por eso ya se estableció la NOM 035, que tiene como objetivo establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el personal. Y esto es muy importante. Cuando nosotros mantenemos un buen ambiente laboral, pues obviamente se incrementa la productividad. Este es un hecho. Entonces es muy importante que se cuide, el ambiente laboral de la empresa, de la organización, que los colaboradores siempre se sientan a gusto y que se sientan bien compensados en un buen ambiente emocional, pero también bien compensados en sus ingresos económicos, ¿no? Y por otra parte, también el empleado puede ser un factor de riesgo para la empresa, porque cuando decide afectar a la empresa, pues entonces ya tiene un riesgo interno con este personal. Entonces,
Estamos hablando del riesgo humano antisocial para la empresa, que puede ser un riesgo externo por la delincuencia externa y que va a realizar asaltos a los establecimientos, vehículos y mercancías, y va a producir incluso pues secuestros, etcétera. Todo el daño que pueda hacer para la empresa desde el punto de vista externo. Y el riesgo interno van a ser pues empleados desleales que van a cometer ilícitos solos o en complicidad interna o incluso complicidad interna y externa. Ya sería diferente el caso en cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues hay empresas que tienen riesgo humano externo y riesgo humano interno. A ese tipo de riesgo se puede exponer la empresa, ¿no? Bueno, pues yo también les propongo la metodología de la seguridad integral de la empresa por fases y espacios, y yo se las planteo en este sentido, que tiene que haber esta actividad pues de investigación, de hacer un adecuado diagnóstico de la organización, incluso de cada sucursal, porque les comento, cada sucursal es diferente por el principio del entorno y por sus características específicas, para también elaborar después programas. Y estos programas pueden ser generales y pueden ser específicos para cada problema, para cada situación. Y también hay que hacer aplicación de estrategias. Las estrategias van a ser las actividades que se van a implementar para llevar a cabo los programas. Entonces, los programas no sirven si los guardamos en el cajón y no los llevamos a cabo. Entonces, estas son las estrategias. Primero se tiene que hacer un buen diagnóstico objetivo. Después hacemos los programas y después aplicamos las estrategias que van a ser las actividades para llevar a cabo los programas, pero también tenemos que hacer evaluación de resultados y estos tienen que ser pues periódicamente. No podemos dejar esperar si nos funcionó o no el programa ni siquiera cada año. Yo creo que se tienen que hacer cada 6 meses por lo menos. Tenemos que evaluar los resultados a corto, mediano y largo plazo para ver si vamos bien en el camino correcto o si de plano cambiamos y corregimos el rumbo, porque si no vamos a derrochar energía, recursos y no vamos a obtener los resultados. Ahora, es importante ver que un buen programa diseñado para una empresa no va a significar que sea útil para otra, ni siquiera para sus sucursales, como ya vimos, ¿no? Cada empresa tiene su propia problemática específica, de acuerdo a su ramo de producción o comercialización, sus circunstancias, necesidades y requerimientos, por lo que cada empresa debe de aplicar sus programas correspondientes. En otra ocasión, yo voy a darles una charla sobre formas de intervenir, programas de intervención para hacer diagnósticos y programas para las empresas. Yo creo que también nos puede resultar interesante. Pues miren, vamos a darle por terminada en esta ocasión. Sé que se quedan temas en el tintero, pues como evaluar la seguridad de la empresa, que es un tema interesante y que quiero yo también comentarles. Pues el ambiente laboral también es un tema, cómo repercute el ambiente laboral en la seguridad de la empresa. Y pues administración de la seguridad, que es otro tema que también yo les quiero comentar, cómo se aplica el grado de atracción delincuencial, pero me parece que este concepto me parece que es importante empezar a definir para que nos pongamos de acuerdo, socialicemos los conceptos, y esto es seguridad integral de la empresa, no descuidar los demás elementos, integrar todos los bienes que tiene que proteger la empresa y todo lo que hemos estado comentando, para que sea una seguridad integral, para que no se descubra nada, ¿no? Y pues espero sus comentarios, lo que ustedes quieran que nosotros estemos comentando aquí con mucho gusto. Pues vamos a tratar más temas como les espero que sean de interés para ustedes. Suscríbanse y los espero a la siguiente charla.